Vamos a trabajar con esta pieza. Esta es una pieza en la que las tres vistas no son suficientes para comprender la totalidad de la pieza. Entonces es necesario utilizar un recurso de representación gráfica que es el corte. En este caso, a esta pieza lo que vamos a hacer es un corte por la mitad, como si fuera un plano imaginario en el que divide la pieza en este eje. Para poder empezar a trabajar en esta pieza, como siempre, tienen que tener la hoja A3 ya preparada con el rótulo correspondiente, y vamos a trabajar con la vista superior. La vista frontal la vamos a realizar en corte, y por último la vista lateral izquierda. Vamos a comenzar con la vista superior, como ya dijimos. La vista superior de esta forma. Entonces primero vamos a empezar a trabajar con el eje. En este caso tenemos acá estos centros a 60 milímetros. Entonces comenzamos a realizar una línea horizontal y sobre esa línea vamos a medir 60 milímetros. Una vez que medimos 60 milímetros, vamos a marcar ahí en los ejes y vamos a realizar las circunferencias. Primero empezamos por esta circunferencia. La circunferencia más pequeña tiene diámetro de 20 y la más grande diámetro de 40. Entonces medimos desde el centro 20. Recuerden que es diámetro, entonces si ese diámetro de 20 y ustedes van a estar trabajando con el compás, van a tener que medir 10 milímetros. Y si el próximo es de 40 de diámetro, van a medir 20. Realizan entonces las dos circunferencias. Una vez que hemos realizado las dos circunferencias, vamos a realizar las circunferencias del otro eje. Aquí tenemos otra vez la circunferencia menor de 20 milímetros de diámetro, y la mayor nos dice que tiene radio de 20. Entonces la más pequeña, tomando desde este punto, va a tener 10 milímetros porque nos dice que el diámetro es de 20, y la otra nos dice que tiene radio de 20. Entonces colocamos ahí 20 milímetros. Una vez que tenemos estas, vamos a trabajar con esta que tiene radio de 40. Entonces desde este punto vamos a medir 40 milímetros. Recuerden, si trabajan con radios, no hace falta que realicen ese coeficiente de reducción que dividimos en 2. Eso es en el caso que sea diámetro. Y marcamos acá. Fíjense que vamos a marcar solo hasta la mitad. Va a ser una semicircunferencia. Vamos a ver aquí que tenemos que trazar estas dos líneas justamente para marcar esa semicircunferencia. Y vamos a realizar lo mismo en este eje. Marcamos 40 milímetros desde ese punto y vamos a realizar otra semicircunferencia. Cuando han terminado de realizarla, van a marcar acá, extender el eje y van a unir. Estas son líneas rectas. Recuerden que estamos trabajando con la vista
superior. Una vez que tienen esto, vamos a seguir trabajando, por ejemplo, en esto. Nos dice que está a 45 grados. ¿Y cómo averiguamos esta distancia? Si está a 45 grados, significa que este lado tiene 30 y este lado tiene 30. Es la diagonal de un cuadrado. Entonces vamos a medir desde aquí 30 milímetros el espesor que nos indica. El espesor lo vamos a sacar aquí. 80 menos 60 es 20. Quiere decir que divido 2, 10 milímetros aquí y 10 milímetros aquí. O también pueden hacerlo justamente de aquí. Si el total de esto es 80, acá es 60, entonces desde aquí van a medir 30 milímetros. Es lo mismo, lo averiguan de la misma forma. Entonces, medimos 10 milímetros, 10 milímetros y van a extender una línea que va a tener de largo 30 milímetros. Eso para indicar esas superficies inclinadas que tenemos allí. A continuación, ¿qué más estamos visualizando acá? Vemos estos orificios que lo estamos viendo en su real dimensión y aquí tenemos una apertura que nos dice que tiene 20 milímetros de alto. Lo saco de aquí, 40 menos 20, 20 y 30 milímetros de ancho, teniendo en cuenta de que partimos de la mitad. Entonces, y esto nos indica de que es pasante, ¿sí? Si no hay ninguna cota que nos indique la distancia, esto es pasante, se interpreta como es pasante. Entonces, fijémonos, nosotros habíamos hecho la línea aquí a la mitad, entonces vamos a tener que medir 15 milímetros por un lado, 15 para el otro y trazar lo que se va a ver oculto. Porque esta es la vista superior. Ya allí, en esas marcas, vamos a realizar las líneas ocultas. De esta forma tenemos resuelta la vista superior. Ahora, con la vista superior lista, vamos a trabajar con el corte. ¿Cómo vamos a indicar el corte? De la siguiente forma. Es una línea que se trabaja igual que las líneas de eje. Trazo largo, trazo corto, trazo largo, trazo corto y así. Pero las vamos a hacer por fuera de la pieza y este tiene que estar más marcado, tiene que tener un mayor espesor, la línea que queda por fuera de la pieza, y se le indica una flecha y se indica la dirección de la flecha. En este caso, como la pieza es simétrica, no va a haber diferencia que hagamos la flecha hacia un lado o hacia el otro. Pero si la pieza no fuera simétrica, sí es importante diferenciar cuál es el lado que nos conviene mejor.
y sobre la flecha, la línea de flecha, se le indica una letra en mayúscula. En este caso, la letra A para indicar el corte A, que lo terminamos de completar aquí. El mismo procedimiento, línea, flecha y la letra mayúscula. Esto indica que a la pieza imaginariamente la hemos cortado a la mitad y vamos a ver lo que está pasando adentro, que es justamente el tema de este eje. Sobre la vista superior se va a encontrar la vista frontal, pero en este caso la vista frontal la vamos a reemplazar con un corte. Entonces, a 20 milímetros de la vista superior vamos a trabajar con el corte, en este caso el corte A. Para eso vamos a primero dibujar la línea horizontal a 20 milímetros. Vamos a marcar otra línea paralela a esa que nos va a indicar la altura. En este caso tiene 40 milímetros más 30, 70 milímetros. Y vamos a ir proyectando, extendiendo estas líneas de la vista superior porque nos van a ir ayudando a construir nuestra vista en corte. Marcamos acá los límites, los ejes y demás. Vamos entonces a comenzar. Nosotros esta pieza la tenemos que imaginar cortada a la mitad de esta forma. Entonces el plano pasa por aquí. Vamos a ver que tenemos primero 40 milímetros de alto y después acá tenemos esta otra parte que tiene 30 milímetros más. ¿Cómo nos vamos a ayudar a saber hasta dónde? Utilizando justamente las referencias de la vista superior. Primero marcamos los 40 milímetros y esos 40 milímetros van a estar hasta esta línea que es donde está esa rampita, ¿sí? Por decirlo de alguna forma. Después vamos a ir marcando los contornos. Aquí vamos a tener justamente estos 45 grados. Y marcamos este segmento. ¿Sí? Es así como la vemos a la pieza. Entonces vamos a tener que empezar a marcar las perforaciones. Por eso tenemos que tener en cuenta aquí las alturas de esas perforaciones. Vamos a empezar con este. Sabemos que tenemos acá 2 y que desde esta superficie tenemos 10 milímetros hacia abajo y el otro que baja aquí. Entonces vamos a empezar por el más grande, que desde la superficie nos dice que tiene 10 milímetros. Entonces hacemos una línea suave y sobre esa línea vamos a medir 10 milímetros, o sea que llega hasta aquí. Y después tenemos la otra perforación
que baja. La vamos a hacer suave también porque en algún punto se va a intersectar con esta abertura. Pero primero vamos a hacer estas dos. Vamos con la siguiente. En esta, antes de empezar con la otra, vamos a marcarla. Y fíjense que yo aquí estoy marcando con la línea continua, porque en un corte lo que justamente está cortado se vuelve visible. Y ya vamos a continuar con esta. Vamos a continuar con esta parte. Esta parte acá tenemos los 45 milímetros que los vamos a ver con línea oculta. Porque esto no está cortado, justamente pasa por el plano medio. Esto lo vamos a ver desde atrás. Continuamos con esta. Acá tenemos de nuevo esta perforación que baja 40 milímetros, que es lo mismo que acá, 10 milímetros. Y después esta perforación que va pasante. Entonces nos ayudamos con la vista superior, trazamos las líneas y nuevamente marcamos aquí. Aquí hice el mismo trabajo. Fíjense, esta parte, si nosotros lo cortamos justo acá, lo que vamos a ver va a ser esto, la extensión de esta línea. Pues lo estamos viendo en corte. Entonces nos falta esta parte. Vamos a medir 20 milímetros y trazar una línea. Porque recordemos que todo esto es pasante. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esto en corte? De la siguiente forma. Recuerden que nosotros tenemos aquí que no sabemos hasta dónde. Bueno, ahora sí es hasta aquí. Y vamos a tener toda una línea aquí, que es toda esta abertura pasante. Ahora tenemos que empezar a ver que está en corte y que está en sección. Y ahora vamos a ver exactamente cómo marcar un corte. Para eso necesitamos la escuadra 45 grados, porque para indicar un corte se necesita hacer un rayado. Ese rayado tiene las líneas a 45 grados. Tenemos que empezar a distinguir dónde hay material y dónde no lo hay, de acuerdo al plano de corte. Si nosotros realizamos el corte justo a la mitad, vamos a ver que en la vista frontal aquí va a haber material, aquí no, porque están los orificios. Aquí sí va a haber material, aquí no, aquí sí. Todo esto no, pero lo tenemos que indicar a las líneas para poder interpretarlo bien, porque un corte es la sección más la vista. Entonces, ¿cómo hacer estas líneas a 45 grados? Ubicando
la escuadra con las líneas A45, manteniendo la regla paralela, o en este caso, o la regla T, y vamos a ir realizando la línea a 2 milímetros cada una. Lo que se puede hacer es subir la regla paralela y establecer ahí el inicio, marcar la línea y luego correrla 2 milímetros y hacer la línea siguiente. De esa forma ustedes van a obtener líneas que están a 2 milímetros cada una. Y así van a remarcar las áreas en el que se indica material y ha pasado el plano de corte. De esta forma, esto es lo que tenemos en el plano cortado con material. Lo que ven aquí es la vista del objeto y acá estamos marcando lo que tenemos aquí. Debajo de la vista en corte se hace un renglón y se escribe corte AA con letra técnica, por supuesto. Esto significa que el corte que hemos representado aquí está desarrollado en la vista frontal. Y por último tenemos la vista lateral izquierda. Tomamos 20 milímetros como habíamos hecho antes y vamos a construir esa vista. Le dejamos 20 milímetros porque luego hay que acotar, ¿sí? Entonces vamos a ver cuánto tiene de profundidad. 80 milímetros. Marcamos acá el recuadro de 70 por 80. En la vista lateral izquierda, si nosotros planteamos la vista frontal de esta forma, la vista lateral izquierda va a ser giro hacia la izquierda y ver. La vista lateral izquierda la vamos a hacer con líneas visibles nada más, porque todo lo que ocurre interiormente lo estamos viendo en el corte. Entonces vamos a marcar los sectores. Aquí nos podemos ayudar de la vista frontal extendiendo las líneas que necesitamos. Y vamos a ver la parte superior. Teníamos estas rampas a 10 milímetros. Entonces las vamos a marcar aquí. Tenemos esta semicircunferencia, la que vamos a dibujar van a ser las aristas aquí, que nos dice que tiene radio de 20, o sea que de 80 vamos a tomar 40 ahí, y de allí tiene radio de 20, 2 para cada 20 milímetros para cada lado.
Vamos así marcando lo que es la vista lateral izquierda. Y también vamos a marcar aquí esta abertura que tiene 30 milímetros y 20 de alto. De nuevo marcamos acá 40 milímetros y vamos a ir 15 para cada lado con una altura de 20 milímetros. Terminar de marcar la vista lateral izquierda. Y nos faltaría esto que lo vamos a hacer en vista la parte oculta o parte oculta, y uno se va a superponer al otro, están alineados. Entonces con que dibujemos estas perforaciones, una de las perforaciones también, justamente porque están alineadas. Entonces marcamos la línea central y allí nos ayudamos extendiendo las líneas de la vista superior. Sabemos que uno tiene 40 y el otro tiene 20 milímetros. Vamos a marcar las líneas de eje, como siempre. Para que el dibujo esté completo. Y vamos a también marcar aquí. En todo lo que indique un elemento circular o una superficie cilíndrica. Por ejemplo, en el caso que tenemos una superposición de línea oculta y eje, se prioriza la línea de eje. Así tenemos desarrollada esta pieza. Lo único que le falta son las cotas, ¿sí? Y ahí vamos a ir trabajando con cuáles serían las cotas que tenemos que ir disponiendo en cada vista. Como siempre, en el caso de las vistas, en este caso la superior, nos conviene trabajar aquí todo lo que van a ser los radios y los diámetros, porque los estamos viendo en su verdadera magnitud. En este caso, aquí colocamos que tiene diámetro de 80. Aquí podemos colocar
estas cotas radiales. Recuerden que siempre tienen que referir al centro. Y la flecha tiene que apuntar a lo que se está ofreciendo de cota. En este caso, esta más pequeña es de diámetro de 20 y esta más grande de diámetro de 40. Y aquí se indica 2 por para no volver a repetir esa acotación y sobre acotarlos. Con respecto a las alturas se distinguen mejor aquí. Y podemos hacer ahí una cota a continuación. $30 milímetros este segmento. Y 40 milímetros este segmento. Significa que tiene en total 70. Otra cuestión importante acá en la vista superior es señalar el espesor de esta rampita. Entonces podemos realizarlo de esta forma e indicar que es 10. Van a ver cómo se van referenciando las cotas. Y en este caso, acá, este ángulo de 45 grados lo trabajamos aquí, que es donde se ve mejor. Ustedes tienen que tomar allí, realizar un arco. Y lo pueden medir de esta forma, con 45 grados, indicando que esto es un cuadrado, se sobreentiende que esto está a 45. Y ahora, también aquí en la vista lateral izquierda pueden hacer referencia a la altura de esta abertura, que es de 20 milímetros. Y podemos comenzar con esta parte de los cortes. Acá es la información importante. Nosotros ya sabemos los radios y los diámetros. Necesitamos saber las profundidades. Entonces, lo conveniente no es marcarlo aquí dentro, porque se puede interrumpir el dibujo. Entonces lo que se hace es sacar una línea auxiliar y señalar las profundidades aquí. ¿Sí? Se puede hacer un total $20 y aquí una cota parcial con el valor de 10. ¿Sí? Entonces sobreentiende que este
tramo tiene 10 milímetros. Entonces van a por último a chequear si es que le falta alguna cota. Por ejemplo, falta esta de 60, que es relativo porque si nosotros tenemos 10 y 10, sabemos que acá hay entre ambas 60 milímetros. ¿Sí? Eso es un criterio de acotación. Entonces completamos aquí. Y tenemos listo nuestra lámina. Esta es la pieza en la que hemos aplicado el concepto de vistas, el concepto de corte, cota y toda la información necesaria para poder reproducir esta pieza.